Muy bien, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de El Noticiero. Así es, amigos, los privilegios de Jacobo Bucaram en la cárcel es uno de los temas que tendremos hoy. Las noticias más importantes de Ecuador y el mundo a esta hora. Iniciamos. Una computadora y un colchón especial que forman parte de los pedidos hechos por Jacobo Bucaram llegaron a la cárcel 4 de Quito, donde permanece recluido. Gustavo Merino ingresó a ese centro de privación de libertad y se topó con algunas curiosidades. Ingresamos a la cárcel 4 y la primera imagen: Jacobo Bucaram en una partida de póker. Tras percatarse de nuestra presencia, evita salir en cámaras y se retira para su habitación, que la comparte con otro interno en la sección C de este centro de rehabilitación. La directora nos confirma que de los requerimientos realizados por Jacobo se han cumplido con los que establece la ley. Hay un pedido médico sobre un colchón semiortopédico. Se dio paso ya que se coordinó con el Ministerio de Salud. Al momento, Jacobito también ya tiene acceso a esta área de estudio, donde toma sus clases universitarias de Derecho, que retomó luego de ser detenido. ¿Él siempre está con todas las clases? Sí, se conecta a sus horas de clases. Pero Bucaram además posee su computadora personal por horas y con internet limitado. Las 13 personas que están estudiando, las 13 personas tienen autorización supervisado del uso de computadoras. Alrededor de unas 8 o 9 horas. La educación es uno de los 4 ejes de rehabilitación social tras las rejas, junto al eje deportivo del cual también participa Jacobo Bucaram. Y falta se integre a los ejes cultural y laboral. Este último, para muchos, medio de sustento. Arte con el que he mantenido a mi familia durante 7 años que ya permanezco preso. En la cárcel 4 hay al momento 47 privados de la libertad, catalogados de peligrosidad mínima. El 95% son policías y el resto civiles, como Jacobo Bucaram, Daniel Mendoza, quien no salió de su habitación en la sección A, pero que se conoce en los próximos días impartirá un curso de inglés para sus compañeros. También encontramos a David Piña, quien cumple 8 años tras las rejas. El 24 de noviembre doy el examen complexivo para egresar ya como abogado en la cárcel. Voy 8 años detenido. Aquí dicen, no hay preferencias para ningún inter. Pasemos a otro tema preocupante, amigos. Debido a la pandemia, casi 200.000 estudiantes pasaron de escuelas particulares a fiscales. Sus padres no pudieron seguir pagando las pensiones, mientras que 3.000 docentes de este sector se quedaron sin trabajo. Nostalgia y tristeza genera ver vacíos los juegos, las canchas y las aulas de las unidades educativas privadas. A nivel nacional, 20 cerraron como consecuencia de la pandemia. La mayoría de ellas está en Guayas, le sigue Pichincha y Los Ríos. Uno de los colegios emblemáticos que dejó de funcionar es Santa Luisa de Marilac, ubicado en el centro de Guayaquil y que operó por más de 80 años. Las secuelas de la pandemia en el sistema de educación ocasionó que casi 200.000 estudiantes migren de las unidades particulares a las públicas. Esos son los que pasaron, considerando que el más afectados fueron de fiscomisionales municipales y particulares al sector fiscal. Venían acá los papás a decir, bueno, señorita, yo no me quiero ir, pero lamentablemente me he quedado sin trabajo y tengo que buscar la parte fiscal. Apenas se arregle mi situación, yo los vuelvo en este caso a traer hacia acá. Pese a que muchos padres optaron por no inscribir a sus hijos en el sistema de educación por la emergencia sanitaria, esta cartera de Estado indicó que en el 2019 tuvo 4.377.000 matriculados y que este año la cifra alcanzó los 4.470.000. Esto es 300.000 más. Esto es
estudiantes corresponden a los primeros niveles. Son nuevos en el sistema y corresponden sobre todo a educación inicial y a educación, los primeros años de educación básica. La pandemia también repercutió en la docencia. 3.000 se quedaron sin empleo. Consideremos que están todavía ingresando porque se está moviendo la rueda de quiero ser maestro 6 cuando ellos obtienen el nombramiento definitivo, como también están ya insertándose los de Educa Empleo, que es una herramienta tecnológica que pusimos justamente para ver dónde hay vacantes. La Secretaría de Estado aún no tiene la cifra oficial de los estudiantes que no se pudieron matricular en el periodo lectivo, lo cual será una vez que culmine el ciclo Costa. Nicole Khalil, TC Televisión. Y seguimos con el tema de la pandemia porque por el Día de los Difuntos, el COE Nacional pide mantener cerrados los cementerios del 30 de octubre al 3 de noviembre. Hizo el exhorto a los 221 municipios que tendrán la decisión final. Se trata de una medida preventiva ante la pandemia para evitar así aglomeraciones y contagios de COVID. En minutos desarrollaremos este tema con informes desde Quito y Guayaquil. En instantes se abren esperanzas para combatir el COVID-19 con la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Y vamos con lo anunciado porque nuevo estudio de la vacuna de Oxford y AstraZeneca confirma su efectividad, lo que da esperanza que sea aprobada cuanto antes. El diario británico The Sunday Times informó que el sistema de salud de ese país ya se alista para el proceso de vacunación que se haría pasado diciembre. Un estudio comprobó que la vacuna contra el COVID de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca funciona como se esperaba y genera una respuesta inmune fuerte. Científicos de la Universidad de Bristol celebraron los resultados de la investigación al asegurar que la vacuna está haciendo todo lo que esperaban, lo cual es una buena noticia en la lucha contra la enfermedad. AstraZeneca es considerada como una empresa líder en la carrera para producir la vacuna. Se espera que se publiquen antes de fin de año los primeros datos de los ensayos clínicos a gran escala, en fase avanzada, que se están llevando a cabo en varios países del mundo, incluidos en Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña. Es más, el periódico The Sunday Times reveló que el sistema público de salud británico se prepara para comenzar a administrar la vacuna contra el COVID poco después de la Navidad. La vacuna de Oxford, por ejemplo, está construida utilizando un virus que no es peligroso para los humanos, adenovirus del chimpancé, y tiene material genético que induce la producción en nuestro cuerpo de proteínas pico de coronavirus. La proteína pico no es capaz de hacer daño. Cuando nuestro cuerpo entre en contacto con el verdadero virus, nuestro sistema inmune ya va a estar entrenado y tendrá herramientas para combatir la infección. Farmacéuticos, dentistas, comadronas y paramédicos podrán inocular vacunas a partir de ahora en el Reino Unido, luego de que el gobierno cambió la ley para ampliar la cantidad de profesionales sanitarios que puedan llevar a cabo esta labor. Durante los primeros meses del programa de vacunación, las dosis se suministrarán a personas mayores y vulnerables. Pamela Montilla, TC Televisión. Y revisemos ahora la marcha de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. En un tono mucho más conciliador a lo que ocurrió en el primer debate televisado, Donald Trump y Joe Biden protagonizaron el último enfrentamiento previo al 3 de noviembre. La corrupción, pandemia, seguridad nacional y la legalización de 11 millones de migrantes fueron algunos de los puntos discutidos esta vez. Un debate sin knockout a 12 días de la elección presidencial en Estados Unidos. Donald Trump, que busca la reelección, y el candidato demócrata Joe Biden se enfrentaron y se hicieron acusaciones de corrupción. Pero tú estabas haciendo mucho dinero de Rusia. Ellos estaban pagando mucho dinero y probablemente lo siguen haciendo. Pero ahora lo que pasa es peor. Todos esos emails, los horribles emails del tipo de dinero que estaban recaudando tú y tu familia. Y Joe, eras vicepresidente cuando sucedía algo de esto. Y nunca debería haber sucedido y creo que le debes una explicación al pueblo estadounidense.
Biden esquivó y cuestionó a Trump sobre filtraciones de declaraciones de impuestos del mandatario, en los que solo ha pagado $750, y también se refirió a una cuenta en China. Yo nunca he tomado un centavo de una fuente extranjera en mi vida. Aprendimos que este presidente ha pagado 50 veces impuestos a China, tiene una cuenta secreta en China y hace negocios con China, y todavía está hablando de mí tomando dinero. Trump respondió que tiene muchas cuentas bancarias, pues es un hombre de negocios y que todas están registradas. Sobre la de China afirmó que databa de 2013 y fue cerrada en 2015. Otro punto álgido fue la crítica de Biden a Trump sobre la llamada política de tolerancia cero a la migración sin documentos, aplicada en 2018, que derivó en la separación de 2.700 niños de sus padres. Biden prometió que si es elegido presidente en sus primeros 100 días de gobierno, enviará al Congreso una ley para facilitar la ciudadanía a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Biden lidera la intención de voto por 7,9 puntos porcentuales a nivel nacional y por 4 puntos en los estados clave. Pamela Montilla, TC Televisión. Una familia se disponía a pasear en un pequeño barco por la bahía de Tampa, Florida, pero el viento viró la embarcación y sus ocupantes cayeron al mar. La familia fue rescatada por la policía marítima y los bomberos. Afortunadamente, ninguno resultó herido. Uno de los rescatistas grabó con su celular todo el evento. Y cerraron el Parque Nacional de las Montañas Rocosas de Colorado, Estados Unidos, por el incontenible incendio que arrasa con más de 500 kilómetros cuadrados en la zona. El parque es uno de los más visitados de ese país y se encuentra bajo la amenaza del fuego. Los bomberos trabajan sin descanso para controlar las llamas que avanzan a un ritmo de 25 kilómetros cuadrados por hora. Y en Argentina, amigos, la falta de dólares es permanente, mientras que en Paraguay no saben qué hacer con dicha moneda. El Banco Central acumula ingentes cantidades de billetes y carece de espacio para almacenarlos. Ante ello, la entidad adoptó pedir un seguro de resguardo para el banco depositante a fin de aceptar la moneda extranjera. Desde julio, el Central Paraguayo guarda los billetes extranjeros, pero sin embargo, esto aún no se cumple y ha generado protestas de financieras y casas de cambio. En instantes, más detalles de la situación actual de Jacobo Bucaram en la cárcel 4 de Quito. Muy bien, ampliamos la información sobre las condiciones en las que se encuentra recluido Jacobo Bucaram en la cárcel 4 de Quito. Algunos de sus pedidos se concretaron, como tener acceso a una computadora y dormir en un colchón especial. Nuestro compañero Gustavo Merino entró a ese centro de privación de libertad. Ingresamos a la cárcel 4 y la primera imagen: Jacobo Bucaram en una partida de póker. Tras percatarse de nuestra presencia, evita salir en cámaras y se retira para su habitación, que la comparte con otro interno en la sección C de este centro de rehabilitación. La directora nos confirma que de los requerimientos realizados por Jacobo se han cumplido con los que establece la ley. Hay un pedido médico sobre un colchón semiortopédico. Se dio paso ya que se coordinó con el Ministerio de Salud. Al momento, Jacobito también ya tiene acceso a esta área de estudio, donde toma sus clases universitarias de Derecho, que retomó luego de ser detenido. ¿Él siempre está con todas las clases? Sí, se conecta a sus horas de clases. Pero Bucaram además posee su computadora personal por horas y con internet limitado. Las 13 personas que están estudiando, las 13 personas tienen autorización supervisado del uso de computadoras. Alrededor de unas 8 o 9 horas. La educación es uno de los 4 ejes de rehabilitación social tras las rejas, junto al eje deportivo del cual también participa Jacobo Bucaram. Y falta se integre a los ejes cultural y laboral, este último, para muchos, medio de sustento.
Arte con el que he mantenido a mi familia durante 7 años que ya permanezco preso. En la cárcel 4 hay al momento 47 privados de la libertad, catalogados de peligrosidad mínima. El 95% policías y el resto civiles como Jacobo Bucaram, Daniel Mendoza, quien no salió de su habitación en la sección A, pero que se conoce en los próximos días, impartirá un curso de inglés para sus compañeros. También encontramos a David Piña, quien cumple 8 años tras las rejas. El 24 de noviembre doy el examen complexivo para egresar ya como abogado en la cárcel. Voy 8 años detenido. Aquí dicen, no hay preferencias para ningún inter, ni siquiera en la comida, en la que hay menú de dieta. Todos comen el menú normal, los 47 internos. Las visitas aún están restringidas en la cárcel 4. Los internos bajo tiempo limitado pueden conectarse vía Zoom con sus familiares, aunque en nuestra estancia pudimos evidenciar que Jacobo prefirió una partida de póker a una reunión virtual que tenía con su familia. Gustavo Merino, TC Televisión. A esta hora nos contactamos con Stalin Vaquerizo en el Hospital del IES de Los Ceibos Oeste de Guayaquil para contarnos cómo se desarrolla la atención a los pacientes y cuál es la situación en dicha unidad tras el brote de una bacteria. Stalin. Gracias, amigos televidentes, muy buenas tardes. Estoy en el área de emergencia del Hospital de Los Ceibos, específicamente en el sector de pacientes no COVID. ¿Por qué? Estas áreas están divididas. Los pacientes COVID están en otro sector. Y como vemos, acá hay pocas personas, está prácticamente vacío. Para entrar directamente en el tema de la bacteria o el brote de una bacteria que según algunos medios de comunicación habría generado o habría causado la muerte de al menos 16 personas. Conversamos con el director nacional del Seguro de Salud del IES y él ha mencionado que esto no es cierto. Escuchemos. Es que es un brote, ¿no? Es el aumento inusual de casos, ¿sí?, que tienen alguna asociación epidemiológica. Entonces se identifican brotes, es parte del trabajo que tienen que hacer todos estos equipos. Se identifican brotes de lo que se conoce como infecciones asociadas a la atención sanitaria, es decir, están muy relacionadas con gérmenes que se encuentran en los ambientes hospitalarios. Los pacientes que fallecieron eran unos pacientes críticos, efectivamente todos con diagnóstico de COVID. Evidentemente esta enfermedad se asocia al COVID y eso hace mucho más complicado su situación clínica. Es importante aclarar que la bacteria hace 10 días ya fue controlada, es decir, actualmente no hay bacteria en el hospital. Hicimos un recorrido también por sus instalaciones. Estos detalles se los vamos a contar en la tercera emisión de El Noticiero. Compañeros, gracias. Buenas tardes. Gracias, Stalin, por el informe y precisamente les contamos a continuación de qué se trata la bacteria Acinetobacter baumannii, lo que podría causar y cómo se reproduce en los ambientes hospitalarios. La bacteria Acinetobacter baumannii se considera un patógeno de bajo grado con limitada virulencia. Sin embargo, este microorganismo tiene ciertas características que le permiten incrementar la virulencia en aquellas cepas implicadas en infecciones, la mayoría de ellas adquiridas durante la estancia en un hospital, como septicemias, neumonías, infecciones del tracto urinario, meningitis e incluso endocarditis. La bacteria suele alojarse en el tracto respiratorio. Su temperatura óptima de crecimiento es de 20 a 30 grados y se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza. Al mismo tiempo, forma parte de la flora normal de la piel humana. Su transmisibilidad aumenta en ambientes secos. Algunas cepas pueden sobrevivir en el ambiente hospitalario durante años debido a su resistencia a los antibióticos o a la supervivencia en ambientes secos inanimados, es decir, el equipo médico reutilizable, como almohadas, sábanas, otros componentes de las camas de los hospitales, guantes, etc. De hecho, en el 2017, la Organización Mundial de la Salud ubicó a este patógeno a las 12 familias de bacterias más peligrosas para la salud humana y está dentro de la lista de patógenos prioritarios resistentes a los antibióticos. María Gabriela Castro, TC Televisión. Una niña herida dejó una balacera anoche en el sur de Guayaquil. La policía investiga el suceso para capturar a los responsables.
El ataque a balas ocurrió en la cooperativa Vencer o Morir 3, sector de la isla Trinitaria Sur, donde un sujeto que hace poco habría salido de la cárcel abrió fuego contra viviendas, carros y personas que pasaban por el lugar. Siempre van acá, van allá, van a molestar, vienen acá, hacen balacera allá mismo donde mataron al guardia. Algunas balas impactaron contra las puertas y paredes de las casas, en una de las cuales descansaba una niña de 11 años, quien recibió un impacto en el brazo, por lo que fue llevada de urgencia a un hospital. La niña estaba dentro de su casa, si ya eran 10 de la noche, creo, más de 10 de la noche, la niña ya estaba en su casa. En la zona habría enfrentamientos entre las bandas de los Lagartos y los Choneros, representados por alias Poday y alias Negro Masa, quienes habrían amenazado de muerte por disputas de territorio para la venta de droga. Esas personas son las que tienen el control aquí, son las personas que quieren apoderar todo esto, vender droga, vender H. En esta ocasión, los que protagonizaron los disparos habrían sido cerca de 10 sujetos, integrantes del brazo armado denominado Los Chanitos. Eran los Chanitos, Morados, de la Machi y la Nubia. Agentes de varias unidades policiales llegaron al sitio del suceso para recoger testimonios y evidencias que permitan identificar a los responsables. Leonardo Flores, TC Televisión. Nos vamos a la capital ahora porque los responsables de los actos vandálicos y daños ocasionados en el centro histórico de Quito tras la manifestación del día de ayer podrían enfrentar penas de hasta 3 años de prisión. De momento hay ya 6 detenidos. Este video refleja el nivel de violencia que se registró en varios puntos en el centro histórico de Quito durante la manifestación convocada por varios sectores sociales este jueves. Incidentes siempre con manifestantes que tratan de alterar el orden público, agredir o dañar algún bien público. Del EQ911 captaron en estos videos cuando los manifestantes lanzaban piedras y palos a la policía. Para ello, destrozaron calles y plazas, pero todo quedó registrado. Este viernes el centro de la ciudad luce así. Hay daños en paredes, puertas y estructuras de casas y edificaciones patrimoniales. Por el momento hay 6 detenidos por estos hechos. Vamos a hacer las actuaciones previas correspondientes para iniciar los procedimientos administrativos sancionadores a quien corresponda. Pero ¿cómo sanciona el Código Penal a la destrucción de patrimonio cultural? Que sería por el artículo 227, que corresponde a la destrucción de bienes de patrimonio cultural. En el Código Orgánico Integral Penal sanciona con penas privativas de libertad de 1 a 3 años de prisión. Por las calles donde pasaron los manifestantes hay grafitis, vidrios rotos, estaciones de transporte pintadas y puertas de iglesias dañadas. La Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio ya trabaja para cuantificar los daños. Una protesta en contra del gobierno que se anunciaba como pacífica, pero que dejó violentos resultados. Karen Aro, TC Televisión. Por otro lado, la policía recuperó un vehículo robado y detuvo a 4 personas luego de una persecución en la provincia de Manabí. Todas las unidades policiales aportaron para realizar la recuperación de un vehículo que habría sido robado a la altura de la avenida Urbina en Portoviejo. Ha logrado interceptar un vehículo en acción flagrante cuando se estaba procediendo al su hurto. El robo lo habrían realizado utilizando la llave maestra o bella. Luego los sujetos se movilizaron por el paso lateral con el vehículo robado y fue allí cuando la policía empezó la persecución, la misma que terminó a la altura del kilómetro 7, donde también se detuvo la marcha de otro vehículo que los venía escoltando. Ser dirigido con destino desconocido, con fines que están ahorita en proceso de investigación. La Policía Nacional realizó un intenso operativo, dando con la captura de algunas personas justo en este sector. Estamos ubicados sobre la vía que conduce de Portoviejo a Manta. Gran cantidad de agentes policiales llegaron hasta el sitio, donde también se logró la recuperación de un vehículo. Tenemos ahorita unas 4 personas mayores de edad, los cuales están siendo sujetos a una verificación
y posterior puesto a órdenes de la autoridad para determinar su participación en este hecho. Las 4 personas aprendidas fueron ingresadas a los patrulleros para ser trasladados a la audiencia de flagrancia, mientras que al vehículo recuperado se le realizó el peritaje correspondiente por parte de criminalística para el cotejamiento de las huellas dactilares de los sospechosos. Estamos realizando las verificaciones, pero tenemos al momento el vehículo que estaba siendo reportado a través del EQ911 por una sustracción y el vehículo que lo escoltaba. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Una organización narcodelictiva que acopiaba droga en lugares residenciales de Guayaquil fue desarticulada por la policía. En el operativo se detuvo a 5 personas, entre ellas 3 nicaragüenses. Camuflaban la droga como que si fuera dinero. Todo esto estaba siendo acopiado para luego sacarlo a lugares con más seguridad, es decir, inmuebles en donde a la policía se les complica su ingreso. Y la intención era crear un centro de acopio aquí en la ciudad de Guayaquil, en un lugar de alta plusvalía, en este caso de un estatus alto, para de alguna manera ahí disimular el acopio y empezar a realizar estas actividades de narcotráfico aquí en la ciudad de Guayaquil. Puntualmente se va también una llamada de alerta, ¿no? Porque la intención justamente era que este centro de acopio sea en un lugar de estatus alto en donde generalmente no se sucede este tipo de actividades. La estructura narcodelictiva alquilaba viviendas en lugares residenciales, previo a un análisis para llegar rápidamente al puerto de Guayaquil y de esa manera sacar la droga a mercados internacionales. Son 160 paquetes de clorhidrato de cocaína que fueron incautados, que fueron decomisados por esta unidad. Son 3 ciudadanos, como les digo, de la ciudad nicaragüense. Llamó la atención que existan ciudadanos extranjeros aquí en la ciudad de Guayaquil realizando esta actividad. En la operación Cabal se apresó a 5 personas. Ellos coordinaban y daban seguridad a toda la agrupación. También se encargaban de acopiar la droga en las viviendas. Los operativos han estado totalmente articulados con el eje investigativo y yo debo mencionar a nuestra comunidad que estamos focalizando este tipo de operativos en aquellas áreas en donde últimamente hemos tenido un incremento de violencia y de delincuencia. Para la Policía Nacional este caso aún no está cerrado. El operativo estuvo a cargo de la UIAC. Jorge García, TC Televisión. Y atención porque 11 detenidos deja un nuevo operativo antinarcóticos ejecutado en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Fue allanado el domicilio de la persona encargada de trasladar la droga de Ecuador hacia México para el cártel Jalisco Nueva Generación. Vestigio fue el nombre del operativo ejecutado luego de 6 meses de investigaciones que permitió desarticular una organización de narcotraficantes. Dedicada al envío de drogas mediante vía aérea desde pistas clandestinas localizadas cerca de las costas del Ecuador. Esta es una de las pistas clandestinas ubicada en Bahía de Caracas, provincia de Manabí, usada por los detenidos para sacar del país la droga que se presume era adquirida en Colombia. Luego del operativo se destruyó. Enviar una gran cantidad de alcaloide vía aérea con destino a México, desde una propiedad ubicada en la provincia de Manabí, Cantón Sucre. Agentes de antinarcóticos y de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado ingresaron a la casa de alias El Barbón. ¿Quién sería emisario en el Ecuador de un cartel mexicano? Además, se logra la incautación de 400 kilos de cocaína. Se informó también el decomiso de casi $200.000 falsos en el Aeropuerto Internacional de Guayaquil. Que tenían como destino a la ciudad de Nueva York. Se ejecutaron en total 6 allanamientos, se detuvo a 11 presuntos narcotraficantes. La droga en nuestro país está valorada en $760.000. En México, el mismo cargamento vale 22 millones. Fernando Escurra, TC Televisión. Un arma de uso militar fue decomisada tras un operativo realizado por la DINASET en el sur de Guayaquil. El rifle AR-15 calibre 222 estaba en la vivienda de un sujeto integrante de la agrupación de los Tijerones, banda dedicada a diversos delitos. Al momento del operativo, el hombre que era buscado logró escapar. También se decomisó kilos de marihuana en esta acción policial. Y al menos 5 personas heridas dejaron 2 accidentes de tránsito ocurridos la madrugada de este viernes en el sur de Guayaquil. Veamos. En la esquina de las calles Los Ríos y Portete, 2 automóviles chocaron violentamente, dejando como consecuencia a 5 personas con golpes y heridas. El carro blanco venía por acá
y el otro venía aquí, ahí lo coge el impacto. Y el carrito se estrella contra el poste y el otro que casi se vira lo que se trepó allá. Se hizo así. Yo venía ahí media calle por acá. ¿Qué venían soplados? El blanco venía más soplado, porque la coge a la chica. ¿Y qué pasó con las personas? Ahí se golpearon, venían dos niñas, un niño y una niña y dos señoras en el carro de aquí. El carro se veía un señor nomás. Al parecer, los conductores no tomaron precauciones al llegar a la intersección donde los semáforos estaban apagados y se estrellaron. Se está verificando, se está revisando por cámara si el semáforo, la intersección semafórica ha estado apagada o producto del impacto, producto del accidente, se ha causado este apagón. Los heridos fueron llevados a un hospital, en tanto que los carros accidentados fueron remolcados al centro de retención vehicular. Los conductores han avanzado a la casa asistencial, se les hará las respectivas pruebas, lógicamente los primeros auxilios, las pruebas para verificar si en estado o no, de pronto en estado etílico, que es lo que por ahí se presume. Otro accidente ocurrió en la esquina de las calles Porteta y la 17, donde 3 carros colisionaron, dejando como consecuencia daños materiales. Sin embargo, el responsable huyó antes de que llegaran las autoridades de tránsito. Leonardo Flores, TC Televisión. Y atención, amigos televidentes, porque el país se apresta a vivir en noviembre el feriado por los difuntos. Sin embargo, el COE Nacional ha exhortado que no se abran los cementerios para evitar de esta forma la propagación del coronavirus. Precisamente, Vanessa Filella e Isaías Cruz se encuentran en los principales camposantos. Vanessa nos tiene el siguiente informe. A mis espaldas está el cementerio más grande del país y el más antiguo de Guayaquil, el cementerio patrimonial de la Junta de Beneficencia, que alberga más de 550.000 difuntos. ¿Qué pasará durante el feriado? El COE cantonal sesionará en las próximas horas para decidir si se acoge a la solicitud del COE nacional de no abrir los camposantos durante los próximos días de asueto. Aquí tenemos un informe. Tras la exhortación que hizo el COE Nacional a los 221 municipios del país de no abrir los cementerios durante el feriado, en Guayaquil la administración del Cementerio General está dispuesta a acatar la disposición que en las próximas horas emita el COE local. Definitivamente nosotros somos partícipes de todas las recomendaciones en pro de la salud de todos y el bienestar de todos los ciudadanos. Nunca ha habido un caso como este, es un caso sui generis. Realmente creo que una pandemia como esta tampoco nunca la hemos vivido. Sin duda, una conmemoración distinta en esta fecha tan esperada por los parientes de los fallecidos, que en años anteriores han abarrotado el Camposanto. Exactamente el día de los difuntos, nosotros hemos recibido visitantes hasta 50.000, 60.000 personas en el día. Y en el periodo total pasan los 100.000. Ya pues, nos toca visitar a nuestros seres queridos otro día pues. Es muy razonable porque de todas maneras ahí puede haber contagio y nos perjudican no solamente a una persona, sino a la familia entera. Pero esto no significa que el cementerio patrimonial cierre sus puertas definitivamente durante estos días. Nosotros tenemos que cumplir con las inhumaciones diarias, con los entierros que se van a hacer diariamente, porque siguen habiendo personas que han fallecido. Como este, otros camposantos también estarán a la expectativa de una decisión que cae en manos de cada municipio. Vanessa Filella, TC Televisión. Se espera conocer muy pronto la decisión del COE cantonal, aunque recordemos que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, días atrás mencionó que el cierre durante este feriado de los cementerios sería una forma importante de evitar la propagación del nuevo coronavirus. Pero, ¿qué sucede en el resto del país? En Quito se encuentra nuestro compañero Isaías Cruz para contarnos. Isaías. Vanessa, de manera extraoficial se conoce que los cementerios de Quito cerrarán sus puertas desde el 30 de octubre al 3 de noviembre. Los detalles les presentamos en la siguiente nota. Este viernes el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional emitió la resolución para pedir a los 221 municipios del país cerrar sus cementerios. El feriado de difuntos genera muchísimas aglomeraciones por la historia que nosotros hemos venido viviendo y estamos en una nueva realidad, por lo tanto eso no puede darse. Al momento se conoce que Quito, Mejía, Cayambe y Rumiñahui inhabilitarán las visitas a los cementerios públicos y privados. Es que estamos todos alineados, yo creo que todos buscan el prevenir contagios y precautelar la vida de los ecuatorianos. Se espera que en las próximas horas se reúnan los comités de operaciones de emergencia de los otros municipios que aún no se han pronunciado
para decidir si cerrarán o no sus cementerios. La ciudadanía debe entender que va a poder ir a los cementerios días antes del feriado y días después del feriado, para de esa manera poder evitar las aglomeraciones que puedan dar celeridad al contagio del virus al que estamos enfrentando. Las autoridades reconocen que las visitas a los cementerios son una tradición cultural, pero al momento la prioridad es reducir los riesgos de contagio de COVID-19. Hasta aquí el informe. Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias a Vanessa y a Isaías por sus reportes. Atención, amigos, volvemos a repetir esta información. El COE cantonal de Guayaquil suspendió las visitas a los cementerios públicos y privados los días 31 de octubre y el 1, 2 y 3 de noviembre del presente año, exceptuando los sepelios que deban cumplirse en este periodo. Y en otros temas, el gobierno realizará reformas a la seguridad social para distribuir óptimamente los recursos. María Gabriela Castro con la noticia desde el gobierno zonal norte de Guayaquil. ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente Moreno anunció un desembolso de 1.527 millones al IES. Parte de estos recursos corresponden al 40% de aportación que le compete al Estado para las pensiones jubilares. Durante el evento que se desarrolló en el gobierno zonal en el norte de Guayaquil, el presidente describió la situación del Seguro Social. Tiene un déficit mensual de 187 millones, que al año representa 2.250 millones. Les contamos lo que dijo el presidente al respecto. Eso resulta inmanejable para cualquier Estado. Si las cosas siguen así, quienes hoy tienen 20 años muy probablemente tendrán problemas para cobrar su pensión como jubilación. Por eso debemos tomar medidas más que urgentes. Cada año que pasa, la situación se puede ir complicando más. Posteriormente, el presidente Moreno hizo un reconocimiento a emprendedores de la Asociación de Producción Textil, ASOVAL. Son las novedades en la agenda del primer mandatario. Buenas tardes. Seguimos con Carlitos desde la capital. Que tengan buena tarde. Gracias, María José. Buenas tardes también para ti. Atención a la siguiente nota porque ha fallecido en la parroquia Pozorja de Guayaquil Wilson Parrales Mirabá. Sus restos son velados en su domicilio y serán sepultados a las 14 horas en el cementerio general de la localidad. Paz en la tumba de Wilson Parrales Mirabá. Finalizamos con eso, amigos televidentes. Muchísimas gracias por su gentil sintonía. Un lindo fin de semana para todos. Recuerden, amigos, el noticiero La Verdad de la Noticia. Buenas tardes, buena suerte.